soy Pilar de Arce. Vamos a ver con unos cuantos tips cómo comprar en Primark. Resulta muy fácil y muy efectivo. Uno de los trucos para acertar es venirte hacia las 10 de la mañana, cuando han abierto. Tienes la tienda con todas las prendas bien ordenada y además estás prácticamente sola. Nada más entrar encontrarás este corner. Nos interesa porque es en el que están las últimas tendencias y las novedades. Lo notaréis porque las prendas están como más separadas y en maniquís, menos abigarradas. Echa un vistazo sin falta a este punto. Estamos en primavera, entonces lo primero que vamos a encontrar son prendas vaqueras, porque es lo que más nos vamos a poner. Fijaros, acabo de encontrar esta camisa entallada en denim. No es nada fácil encontrar camisas vaqueras entalladas. Sabéis porque yo tengo un par de hace unos años y me preguntáis mucho por ellas. Esta es estupenda, se va a ir al probador conmigo. Otra prenda que llama mi atención, pero mucho, es esta chaquetita tan mona. Este rollo así tan dulce que se lleva muchísimo y además aquí no lo veo, pero que seguro que en vuestro Primark podéis encontrar. Tiene un top a juego. Es una monada, merece la pena. La chaqueta vaquera, pero cambia, ¿verdad que cambia? Fijaros, tiene un corte cuadrado, el corte boxy. Este corte se lleva una barbaridad y es una prenda que está fenomenal a un precio estupendo, merece la pena. Esta zona, las prendas vaqueras tienen muy buena calidad porque son algodones gruesos. Es un denim grueso, con caída, con peso. Nos pasa lo mismo con los pantalones. Vamos a encontrar, por ejemplo, este modelo Balloon, que tiene peso, no es una malla que se pega, queda de maravilla. Lo vais a ver porque me lo voy a poner en el probador. Fijaros este chaleco de punto, qué cosa más mona. Además está estructurado, tiene forma, tiene peso, tiene caída, o sea que no te va a quedar como una camiseta pegada ceñida, sino que te va a acompañar. Es ligeramente entallado, es buenísimo. Este creo que también se va a la bolsa. Colores en color hueso, camel y rojo. ¿Con cuál te quedas? El modelo que más se lleva este año en vaquero es el pantalón barrel y además sí que nos favorece a todas porque si tienes algo más de cadera encaja divinamente, que se queda aquí tu cadera. Si no la tienes, marca tu cadera, lo cual estupendo. Y luego se encoge hacia las piernas, queda fenomenal, súper favorecedor. Y no me digáis que para verano este tono está perfecto y además ¡buah! Se ha caído. Y si dejo de tirar cosas al suelo, os enseño el precio. Pues chicas, tiene 12 euros, ¿qué queréis que os diga? Y como os decía, es un vaquero grueso, con peso, este sí que merece la pena. La siguiente sección que vas a visitar es la de Primark Edit. Siempre está muy cerca del corner por el que hemos empezado. ¿Por qué nos interesa esta sección? Bueno, pues son las prendas de mayor calidad, porque tienen algodones orgánicos, prendas con lana, ¿veis? Por ejemplo, esta chaqueta, algodones con más grosor, con lo cual sabes que no va a transparentar la camiseta, son un poquito más caras que puedes encontrar camisetas a 3,50, pero así te aseguras la calidad. En Edit vas a encontrar prendas más estructuradas, más sobrias, un aire un poco minimalista, buscando ese estilo y un aire elegante, sin muchos adornos, sin estampados. Es una zona muy interesante para nosotras, las de más de 50. Las camisas de popelín, sí o sí, de esta zona, de Primark Edit, porque son un buenísimo algodón. Fijaros, tienen calidad, tienen un diseño buenísimo, están bien estructuradas, los cuellos están muy bien, están bien cosidas, merece la pena sin duda. Los puños, fijaros qué puños más estupendos para levantarte las solapas y subirte los puños. Esto es un hallazgo. Esta chaqueta está estupenda, parece un crepe, tiene un patrón estupendo, ligeramente entallada, con las mangas un poquito en globo. Esto es súper tendencia, o sea, es que lo vais a ver en todas las casas, en Arket, en COS. Esta manga, súper tendencia. Que no lleve solapas también es una tendencia. Los botones joya, tendencia. Y luego es que está francamente bien cosida. Fijaros, lleva solapa por detrás. Para mí eso es muy importante. Cuando una chaqueta sastre sienta bien, suele llevar normalmente una abierto por detrás. Lleva su back, que cuando lleguemos a casa lo cortamos. Tiene una silueta muy de los 80, que sabéis que es el retorno absoluto. Está ligeramente armada, lo cual nos viene muy bien porque sabéis que una pequeña hombrera, es una pequeña hombrera de tela, te recoloca. Entonces, muy favorecedora, tanto como para ir a trabajar como para una ceremonia que tengas, esta chaqueta. Me las llevo. Básicos en popelín, camisa blanca, camisa negra, que son estupendos para ir a trabajar o para un momento excepcional también. Lo que os comentaba,
Fijaros qué prenda, esta es una prenda de punto, una chaqueta, está estupendísima, ligeramente entallada, una botonadura, esto es súper tendencia, entallada, para que haga un poco tipo peplum. Tenéis que saber que las tallas en Primark son un poco grandes, entonces si estás dudando entre dos tallas, cógete siempre, bueno, vete al probador, y si no, cógete siempre la talla más pequeña, porque esta es una S y bueno, yo creo que igual pues una más pequeña me vendría mejor. Ah, mirad, aquí la encuentro. En XS. Las prendas en Primark tallan grandes. Entonces a veces dices, es que me desoriento un poco. Bueno, si tienes tu talla de referencia, coge normalmente una talla menos, que va a ser la que te quede mejor. Y luego cuando te encuentras un montón de perchas de colores, tienes que saber que tienes tallas desde las más pequeñas de la 32 hasta la 50. Eso es desde una XS a una XXL. Hay un tallaje enorme y tienen el buen gusto de tenerlas todas juntas, porque como todas somos iguales, pues vas buscando y buscas tu talla. No te tienes que ir a la sección ni de flacas ni a la otra sección como una loca para buscar tu prenda. Eso me gusta mucho, eso habla bien de la marca, de la selección de Edith. Este pantalón es que lo tiene todo. El corte, estupendo, hace balloon. Una calidad de la tela, pero buenísima, o sea, es como una gabardina estupenda. Lleva la parte de abajo que nos la vamos a poder entallar. No me digas que esto no parece un pantalón de Máximo Duty, pero es que tal cual. Fijaros qué detalles, ¿eh? Cómo lleva la cintura. Está, a veces dicen, es que están las prendas mal cosidas. Pues no, depende, porque fijaros lo bien cosida que está, no tira ninguna costura. Un pantalón 10. Y este que también estaba al lado del verde, me parece de cara ya a la primavera un súper pantalón, un modelo muy sobrio, muy minimal, como os decía, bien lo podemos encontrar en Máximo Duty y la verdad está perfecto. Nada más entrar, fijaros, estamos todo el rato en la misma zona, vas a encontrar lo que es punto y además tiene un cartel que dice punto. Bueno, en esta zona hay que echar una ojeada, o sea, hay que chequearla siempre. Fijaros, súper tendencia con sus puntillitas, qué cosa más mona, lo tenemos en gris y en un crudo, súper tendencia. ¿Que te gusta también un poco más amplio? Bueno, pues los tenemos en cuadrado, en negro. ¿Eres de las que te apetece chaquetitas pero quieres llevar manga? Con su manguita corta, por supuesto, las clásicas, la chaquetita de toda la vida. Estas vienen genial para, mira, hace frío en la oficina, te pones una de ellas, las tienes a mano, te la pones aquí. Yo es que soy súper fan porque, bueno, fijaros, si te va más el escote en pico, divino. El escote cuadrado, divino. Por eso os digo que hay que venir tempranito porque es cuando te encuentras de verdad las prendas. Fijaros este en tono caldera, súper. Pues me está gustando una barbaridad este modelo porque estamos viendo varias opciones y fijaros, es que es un punto muy tupido, de calidad, tiene peso, no nos va a marcar aquí el chichamen, los botones están muy logrados, muy conseguidos. A veces en estas prendas nos puede pasar que no nos gustan los botones o que desentonan o quedan un poquito al ojo. Pues tiene una solución muy fácil, se los cambias y te transformas la prenda en una estupenda. Este modelo nos va muy bien con los pantalones anchos que estamos llevando ahora, estos balloon de los que estábamos hablando, así que toma nota. Y este modelo además nos va muy bien con estos pantalones anchos que llevamos ahora, porque te hace una figura reloj de arena. Ay, chicas, momento gabardina, momento chubasquero. Chubasquero, con lo que está lloviendo ahora nos viene de maravilla. Pero no solo porque llueva, sino porque si empezáis a mirar vais a ver que desde Olivia Palermo a la influencer más influencer se ha puesto un chubasquero. Entonces, tomad nota, va a ser muy cool. Así que, bueno, llueve mucho, bienvenido sea. Si eres más de las de gabardina, pues tenemos varias opciones y la verdad es que es el modelo clásico de gabardina, que esto es un básico que acierta seguro, porque además lo tienes para temporadas y temporadas. Es que te aburres antes de la gabardina y que se te estropee. En varios tonos, con la solapa, ya os digo, el modelo clásico, fijaros, está fenomenal. Las trabillas en los puños, el cinturón, los botones están muy bien, muy acorde, no están en un color negro o algo así que desentona, así que estupendo. Fijaros esta en color gris carbón, yo la encuentro elegantísima. Huimos un poco del negro, que ya sabéis que nos oscurece mucho, y nos pasamos a un gris. Detalle botones también muy conseguido. Las hebillas, perfecto. Las solapas, el corte clásico de una gabardina. Está de maravilla.
Y aquí nos encontramos una de las prendas de la temporada, sí o sí. Y además, bueno, ¿qué voy a decir? Sí, la llevo ya puesta. Fijaros, cuello como si fuera piel, un símil piel. Una antelina que está muy lograda, muy bien, con cremallera. Y además se puede entallar. Yo me la he entallado. Si quieres, la llevas así recta y si quieres, te la entallas. Se puede mojar porque como es antelina no le pasa nada. Tiene todo lo que es tendencia esta temporada. El color caramelo, ante, no se puede pedir más. Esta prenda me parece un hallazgo porque es, mirad, es tipo bomber, igual un poquito más larga, pero tipo bomber, buenísima. Cuello chimenea, súper tendencia, acolchada, lo que ahora nos la podemos poner, no tienes que esperar a mayo para ponértela. O sea, esa abrigadita con cremallera, va genial con un pantalón más ancho o con una falda que lleves, por ejemplo, de plisado. Está ligeramente recogida por detrás porque eso tiene un poco ese rollo bomber, los puños también cogidos. Pues chicas, está estupenda. Oye, acabo de encontrar este lencero, me parece ideal. Es posible que haya en más colores, si lo veo aquí hay uno en rosa, no hay muchos, esto debe ser que va a volar, por eso os digo que hay que ir tempranito. Fijaros, con este corte para que salga por debajo del jersey. Es un tejido muy agradable, es una poliamida, sintético, pero ahora que hace frío no me digas que llevas aquí abrigadita la tripa y la espalda. El encaje está muy bien, ya sabéis que hay que tener cuidado con los encajes. Un encaje en oscuro, aunque sea un encaje corriente, pasa, pero un encaje en color claro es mejor que sea bueno porque suele denotar mala calidad. Pero bueno, cada una hacemos lo que queremos. Esto me parece que me voy a coger uno para mí y otro para mi hija. Lo que os decía de las chaquetas es que podemos encontrar prendas que están muy bien. Fíjate, esta chaqueta está bien cortada, bien estructurada, tiene bien colocadas las sombreras, las solapas, el corte de las solapas, tiene bolsillos, es una chaqueta cruzada al uso, fijaros, abierta también por detrás, ya sabéis, el hilito fuera. Esta chaqueta está muy bien. Y esto es lo que tiene la sección Edith, que son prendas que están bien cortadas, bien cosidas, que no vas deslavazada, ya sabéis, a medida que nos hacemos mayores, estas prendas que son como muy babosas o muy sintéticas, con poca forma, no es lo que más nos favorece. Pero veis cómo en Primark podemos encontrar eso que nos va. También vamos a encontrar, fíjate, qué conjunto así chandalero más mono. Pero es que es de esos chandaleros no que delatan todo, sino que es una regla pero informal. Con mi chándal y mis tacones, pues es una monada este conjunto. Así que, y el algodón tiene peso, el pantalón tiene estructura, esto sí que nos interesa. La otra sección que tienes que visitar sí o sí es la de pijamas y lencería. Hay muchísimos pijamas. Lo primero que ves es la sección Winnie the Pooh. Yo ya no estoy para Winnie, pero bueno, os digo, es de algodón, hay muchísimas cosas, elegid vosotras. Yo os voy a enseñar lo que sí compraría. En cambio, esta bata de la colección de los Bridgerton, pues es que me la pongo ya, me encanta. Esta sí. Si os gustan los modelos así románticos, no me digáis que esto no es cookie, o sea, qué estampado, qué cosa más mona, toda de florecitas. Y si además te apetece, porque eres de las que duermes con camiseta, con su encajito, es que es una monada. Y ya veis, o sea, tenemos tallas desde la 2XL hasta la XS, o sea que mira, fíjate, ¿qué te apetece? ¿Que eres de las de algodón? Porque yo soy de las de algodón, en rayas rosita, con su pantalón, sin duda. O sea, tienes un pijama estupendo que va a ser buenísima, que es lo que nos interesa. ¿Y qué me dices de su versión pantalón corto para cuando haga verano? Que además no solo es el pantaloncito corto, es que tiene su top. Esto ya, pues que sí. Y si quieres un albornoz, tú fíjate, es que esta es directamente a Biarritz. Es buenísimo. De algodón en azul y blanco. Es que no se puede pedir más. En pantalones de pijama es que hay verdaderas monadas, porque tú dime, porque sabemos que pone aquí que es un pantalón de pijama, pero en verano es súper. Para ir a la playa, para un día de campo, para ir monísima, lo tenemos aún más. Fijaros, son de algodón, en bermuda. Oh, me encantan todos, es que esto parece el paraíso del pijama. En cuanto a lo que decíamos, el paraíso del pijama, pero no me digáis, este modelo de caballero, el de toda la vida, es que hay miles.
es difícil elegir, o sea, lo tienes en rosa, lo tienes en azul, en rayas, lo tienes en liso. Mira, es que me gustan los calcetines blancos para dormir, porque diréis, ¿y esto quién se lo pone? Pues sí, hay veces que cuando hace mucho frío te metes en la cama, pues oye, toda aseada con tus calcetinitos blancos. No me digas que no está pensado. Y aquí, en la sección de lencería, me voy a despedir. Para las que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, porque el contenido de hoy tiene tela, es denso. Si no nos seguís, pues la verdad es que podéis suscribiros al canal. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo.